La semana de ciberseguridad que está siendo conducida por Juan Matos aquí en La Paradita a las 12 trae hoy una nueva invitada. ¿De quién se trata y qué procuramos hacer? Aquí tenemos, nos enorgullece, nos honra con su visita a Mabel Cueto, quien es una especialista en propiedad intelectual, industrial y en protección de datos. A propósito de que ayer estuvimos con Félix Uribe, el profesor de Maryland, y hablamos de ese tema, lo tocamos, pero hoy lo vamos a abordar con un poco más de detalle. A propósito, de tal como dice Eder, la semana de ciberseguridad, hay que bautizar esta semana como la semana de la ciberseguridad por todas las actividades que se han venido realizando en el marco del evento que se va a celebrar en Punta Cana desde el 17 al 20 de mayo, que es el segundo Congreso de Informática Forense y Ciberseguridad, ¿no? Entonces, bienvenida Mabel Cueto y vamos a hablar un poco sobre eso. ¿Qué es la protección de datos? Bueno, ¿De qué se trata? Bueno, buenos días y muchas gracias a La Paradita por recibirnos aquí y a ti, Juan Matos. Es un placer poder volver a formar parte del equipo de profesionales que tendrán lugar en el segundo Congreso sobre Ciberseguridad, Investigación Forense y Protección de Datos en Punta Cana, porque tuve el privilegio también de formar parte de este gran equipo en su primera edición. Y para mí es muy importante y me da mucha ilusión el hecho de que un grupo de profesionales se estén esforzando porque en el país esta materia, que es tan importante, se vaya mostrando y dándole la prioridad que necesita como país. El punto a pregunta. Acérquese al micrófono. ¿Por qué forense? ¿Seguridad? El término forense. Bueno, forense porque hay un grupo de expositores que son especialistas en la seguridad a nivel informático. Entonces, estas personas que serán las que hablarán de esta área, mostrarán a la audiencia la forma de investigar, de cómo investigar los delitos de alta tecnología, qué herramientas cuenta el país y a nivel internacional para dar con los delitos y los responsables de esos delitos. Pero mi especialidad mi tema, el que yo trataré, es sobre protección de datos de carácter personal. Y específicamente en esta ocasión, en este congreso, hablaré de protección de datos y otros derechos fundamentales en la era digital. No, lo que pasa es que me llama la atención, desde mi óptica, el término forense. Nosotros en medicina de forense luego que pasó algo, o sea, ya estamos hablando sobre algo que pasó. Claro. Entonces, lo relaciono con eso. Que tiene una connotación diferente. Sí, pero guarda relación justamente. Sí, o sea, pero semánticamente no, pero sí, el concepto es válido guarda para... relación porque es que una vez, imagínese, le pongo un ejemplo, no es mi área que es fundamental, pero le puedo poner un ejemplo. Imagínense que un banco X de aquí sufre un ataque cibernético. Okay. Entonces, un análisis forense sobre ese análisis. ¿De lo que sucedió? Exactamente, los especialistas en esa área Pues van a investigar las redes, conectar evidencias, qué hicieron, exactamente. Lo que pasa es que semánticamente se parece. Lo que pasa es que nosotros tomamos muestra de lo que pasó para saber de qué prevenirnos. Y parece que en informática lo van haciendo lo mismo. Se hace incluso... Señor, exactamente, porque tenemos que prevenir. El término se aplica hasta para los accidentes. Sí. Investigaciones forenses. Sí. Así es. ¿Por qué se produjo ese accidente? Exactamente, para evitarlo. Exacto, para poder corregirlo. Y en cuanto a la seguridad que me habla, nosotros tenemos un tema que aquí no lo hemos elaborado bien, pero es un tema que tarde o temprano tiene que caer en el sistema de seguridad tecnológica, que es el tema del expediente médico. Todavía la República Dominicana no tiene un expediente médico estándar, pero hacia allá es que se tiene que encaminar y luego debe haber una seguridad sobre ese expediente porque es una información personal del usuario. Pues usted ha tocado ahora el tema genial, es exactamente lo que trata la ley de carácter personal, la protección de datos de carácter personal. Mabel tiene que acercarse un poquito más al teléfono, al micrófono. Eso porque más o menos el mundo ya todo está unido, o sea, nosotros en salud entendemos que nosotros tenemos que ver con todo y todo tiene que ver con nosotros. Por supuesto, si me permite, doctor, mire, un dato de carácter personal es cualquier información que tenga relación con una persona física, que sea identificada o identificable. En ese sentido, significa que los datos de salud
es un dato de carácter personal. Exacto. Los datos financieros, los datos de educación, su nombre, su apellido y hasta su correo electrónico. Los datos de la placa, del membrete de un vehículo, es un dato de carácter personal. Entonces, nuestro objetivo es mostrarle a la sociedad la necesidad de que todos, como ciudadanos, y que tenemos ese derecho, porque es un derecho fundamental, estemos informados y sepamos cómo gestionar nuestros datos, pero al mismo tiempo que las empresas, sector público y sector privado, entiendan que es su obligación garantizar todos esos derechos de los ciudadanos. Que de hecho, nosotros, pensando ahora, cuando visitamos un centro de diagnóstico, el centro de diagnóstico debería firmar con nosotros un acuerdo de confidencialidad para no divulgar... Diagnóstico médico. Diagnóstico médico, porque imagínense que un candidato a la presidencia vaya a hacerse un estudio y en el estudio resulte positivo a una enfermedad de transmisión sexual y que ese laboratorio publique eso. El partido opositor podría comenzar una campaña ahí. No, de... y ocurre porque eso pone a temblar a una empresa. Porque exactamente. Si hay un nombre, si ahora mismo te dicen que Donald Trump tiene una enfermedad terminal, se altera toda la política de los Estados Unidos. Exactamente. Se altera. No, por más que usted me quiera mundial. decir, mundial se altera. Así se es. altera, pero bueno, el hecho es de que cualquier empresa o tanto sector público como privado, al tratar los datos de carácter personal de sus empleados, de sus clientes, de sus usuarios, de sus pacientes, tienen que seguir unas normas de seguridad y unas pautas de seguridad. Entre ellas, obviamente, la confidencialidad, pero también hay otras medidas técnicas que se deben de aplicar y que, lamentándolo mucho, aún en República Dominicana tenemos la normativa, todavía es algo que está muy en pañales aquí. Pero, por ejemplo, yo vivo en España y yo me especialicé en España, en Barcelona, y esa norma de protección de datos y su aplicación es ya, o sea, está muy asimilada. Y todas las empresas, en generalidad, lógicamente, porque hay unas que todavía andan en el camino de la adecuación, van cumpliendo con la normativa. ¿Y en qué consiste ese cumplimiento de medidas de seguridad? Pues que a los usuarios, cuando nos recopilan nuestra información, tienen que darnos un aviso, una coletilla legal donde nos digan qué harán con nuestra información, para qué la necesitan y los derechos que nosotros tenemos. Porque nosotros tenemos derecho a acceder a esa información una vez esa empresa trata nuestros datos, a rectificarla, a decir que la cancelen también, o a oponernos a que no la traten más. Es nuestro derecho. Y en todos los países de democracia es un derecho que está establecido en la Constitución. Cuéntanos, Mabel, mira, hoy en día todos los ciudadanos hacemos uso intensivo de la tecnología, informáticos y no informáticos, o sea, la tecnología, el internet y las aplicaciones, los televisores inteligentes, o sea, todos los ciudadanos usan la tecnología. ¿Cómo nosotros, o sea, en qué medida nosotros, una persona común y corriente, puede discernir cuál es el trato que le está dando esa aplicación que yo estoy utilizando a la información que está colectando de mí? Por ejemplo, yo utilizo Uber, yo utilizo Google Maps, yo utilizo Facebook, Twitter. O sea, yo como usuario, ¿cómo confío en una plataforma para colocar mis datos ahí? ¿Existe alguna manera de hacer esto? Lamentándolo mucho, en esta sociedad totalmente conectada, la palabra confianza está costando mucho. Tenemos el caso de Facebook, de Cambridge Analytica, de Telegram también en Rusia, que lo comentaré más adelante si les parece. Entonces, ¿cómo un usuario puede identificar si una aplicación cumple o no con las medidas? Pues tiene que leerse las condiciones de privacidad. Pero que las condiciones de privacidad pueden tener 50 páginas. Sí, exactamente. Pero a esto voy. Las nuevas normativas están exigiendo, una nueva normativa que hay ahora en la Unión Europea, que es un reglamento europeo, exige que las políticas de privacidad y de uso de los datos de sus usuarios estén en un lenguaje claro y llano, y que tampoco sean biblias, que sean lo más precisas y con lo que se necesita para que el usuario sepa qué debe de hacer o no, y si quiere o no
darse de alta en esa aplicación. En ese sentido, Facebook, por ejemplo, y WhatsApp han sido sancionados por la Agencia Española de Protección de Datos, cada una por 300.000 euros, cada una, o sea, en total 600.000. ¿Por qué? Porque cuando ellos se fusionaron, cuando compró Facebook a WhatsApp, hicieron una transferencia, una comunicación de datos. Y a nosotros, sus usuarios, porque yo soy, por ejemplo, usuario, no le dieron participación de... No informaron. No solo, exacto, también, pero también que no era voluntario. O sea, realmente tú no dabas tu consentimiento de una forma voluntaria como legalmente debe de ser. Limpia, clara, sin omisiones, etcétera. ¿Por qué? Porque si tú no decías sí, acepto, pues te quedabas sin una o sin la otra. Entonces no es un consentimiento legal. Sino viciado. Nosotros decimos consentimiento informado de salud. Sí. Exactamente. Sí. Mabel menciona... de los pacientes. Sí, consentimiento informado el término. Mabel menciona una aplicación llamada Telegram. Telegram es la aplicación de mensajería que quizás está haciendo mayor competencia a WhatsApp. Es una aplicación mucho más segura, permite borrar los mensajes y tiene otras características interesantes. ¿Qué pasó con Telegram? ¿Cuál es el caso puntual de Telegram en Rusia, ¿no? Como mencionas. Sí, porque fue bloqueada la aplicación y los rusos no pueden utilizarla. Sí. Sí, entonces porque su creador, Pavel Durov, dijo que no iba a hacer transferencia de información sin ningún sentido, ¿no? Con una documentación legal a las entidades de Rusia por el solo hecho de solicitársela, porque él vende, o sea, su lema es de que sus datos están seguros y nosotros respetamos la confidencialidad y su privacidad al 100%. Entonces, a él negarse en ese sentido, Rusia si se lo da a los rusos. Canceló y no se puede utilizar, la bloqueó. Y algo, con ese bloqueo, Rusia violenta un principio básico de la Internet, que es la neutralidad de la red. El acceso y la neutralidad. En donde el Internet es abierto y tú debes poder tener acceso a cualquier cosa en esta red. Pero tú sabes que esos gobiernos, los rusos y los chinos, no van a permitir eso. No, ellos controlan. De eso, y tienen poder económico, tú no lo vas a obligar. ¿Esta actividad será del 17? Del 17 al 20. Al 20. Exacto, va a ser en Punta Cana, en el Ocean Blue. Es organizado por Technology Inc. El evento es abierto a todo público. Vamos a tener conferencistas de diferentes países, nacionales e internacionales, de España, Estados Unidos, Colombia, México. Es un evento interesantísimo para conocer cuál es el estado actual de la ciberseguridad, cuáles son los temas que están en el tapete. ¿Cuáles son las instituciones con mayor nivel de vulnerabilidad en materias tecnológicas? Para mí que son los bancos. Los bancos. Bueno, ahora los bancos, también hay muchos son los temas más perseguidos, son más castigados. Los gobiernos ahora también. Y el que hace invento. Y a nivel de los gobiernos, desde el punto de vista de los enemigos de Estados Unidos, quieren saber qué está haciendo Trump. Claro. A nivel de ciberseguridad, al 100% entiendo que el gobierno y los bancos, por y los supuesto. bancos. Pero aunque las instituciones más sensibles. Sí, pero infracciones de seguridad pasa en cualquier empresa, negocio. aquí mismo puede pasar. Una filtración de datos personales, por ejemplo, eso es una infracción de seguridad. Okay. Aunque un tema, son las organizaciones que más invierten en temas de seguridad. O sea, en un banco vamos a encontrar una área completamente dedicada a velar por los temas de ciberseguridad, y también en la parte de gobierno. ¿Y cómo un banco detecta cuando está siendo bombardeado o hackeado? Bueno, ya por ahí hay muchos mecanismos técnicos, hay procedimientos, hay equipos que se llaman detectores de intrusos, que son unos sensores que chequean algunas anomalías en la red e intentan descubrir qué es lo que está pasando. Pero siempre... Porque en el caso de los bancos es para proteger un dinero que no es de ellos. Claro que que es sí. del ahorrante. Claro que sí. Y una cosa, Mabel, cuéntanos, ¿cómo los usuarios comunes y corrientes pueden proteger sus datos? O sea, nosotros utilizamos diferentes aplicaciones. ¿Hay alguna técnica, hay algunas cosas que yo pueda hacer como usuario para proteger los datos que tengo en la red? Sí, sin duda, es seguir las pautas de seguridad que existen tanto a nivel internacional como
nacional. Contamos con una ley de protección de datos aquí, que es la 172 del 2013. Lógicamente es una normativa que requiere de una adecuación y adaptación a la realidad que estamos viviendo ahora, y que, lamentándolo mucho, esa normativa ha sido enfocada al sector financiero casi al 100%. Y ya tiene 18 años, perdón, ya tiene 5 años, o sea, ha llovido mucho, ¿no? Sí, pero el hecho de que la hayan enfocado al sector financiero, pues no le da mucho plus, al contrario, porque como dije anteriormente, los datos de carácter personal son todos: salud, educación, su nombre, no solo los datos financieros. Entonces, ¿qué podemos hacer los usuarios? Pues si es en una red social o en una aplicación, pues hay que, desde que te das de alta, establecer una contraseña robusta. No establecer la misma contraseña en todas las redes o en todos los bancos. Hay que tener una mascota aparte para anotarlo. Una mascota para anotar la contraseña. Eso todo el mundo lo dice, La cuenta de banco. Pero yo le voy a poner un ejemplo. Yo tengo un ejemplo vivo, que antes de venir al país, una de mis patrocinadores tuvo un problema con su fanpage de Facebook de su empresa. Fue hackeada. Alguien la sacó como administradora y no podía administrar su página web. Y su página web en Facebook, usted sabe que va relacionada con la del perfil. Claro. Y en el perfil, ella tiene personal, tiene su vida personal, su foto, su no sé qué. Y a través de los procedimientos que tiene Facebook para hacer las denuncias, logramos recuperar la página web, que le devolvieran la administración y todo eso. Y para que usted sepa lo peligroso que es, la página web que hackeó esa fanpage era en idioma no entendible. Ya. ¿Un ruso? ¿Alemán? No. Árabe. Árabe chiita. Árabe. Era árabe. Bueno. Una práctica que yo llevo es por lo menos utilizar 2 contraseñas. Una contraseña para todas las cosas informales que no tienen valor y una contraseña para las cosas serias. Muchas gracias, Mabel, por... Siempre a la orden, un placer. Bueno, lamentablemente debimos haberle dedicado más tiempo a este tema, pero lamentablemente Mabel, que parece que acaba de desmontarse de un avión, está llegando al estudio en estos momentos y lógicamente no pudimos precipitar su llegada. Llegó por suerte a tiempo para dedicarle estos minutos. Así que gracias a Mabel, gracias a Juan, gracias a Porfirio Cabral. Mañana regresamos aquí a la paradita a las 12 para servir un contenido similar a este. Buenas tardes.